Él creía que la vida le había dado otra oportunidad, que finalmente podría rehacer su existencia sin la sombra de su pasado. Después del divorcio, había invertido todas sus energías en sí mismo, en su trabajo, en sus amigos, en cualquier actividad que pudiera llenarle el vacío que ella había dejado. Cada día se despertaba con la sensación de que algo había cambiado, de que esta vez sería distinto. Se repetía a sí mismo que había aprendido la lección, que no volvería a cometer los mismos errores, que estaba más fuerte, más seguro, más preparado para enfrentar la vida sin depender de nadie. Sus amigos lo felicitaban. «Te ves diferente», le decían, «más confiado, más atractivo, más dueño de tu destino». Incluso su familia notaba un cambio en él. Se mantenía ocupado, evitaba los recuerdos dolorosos y se enfocaba en su bienestar. Había decidido que las heridas del pasado no dictarían su futuro, y lentamente parecía que lo estaba logrando. Se sentía libre, ligero, hasta que todo cambió en un instante, como si el universo le jugara una broma cruel. Ella apareció de nuevo, pero no de la manera que él podría haber imaginado. No la vio caminando por la calle, ni en algún lugar público cualquiera. La encontró en un evento exclusivo, una gala llena de luces, vestidos elegantes y caras conocidas. La vio de lejos y algo en su corazón se tensó de inmediato. Su figura era elegante, su porte seguro, su sonrisa brillante. No era la mujer que había conocido años atrás, había crecido, había cambiado, y sin embargo seguía teniendo esa misma capacidad de desarmarlo con una sola mirada. Lo que más lo impactó no fue solo verla a ella, sino verla con él. Su esposo, un hombre que irradiaba poder y riqueza, caminaba a su lado con una seguridad que él jamás había tenido. Tenía un aura que lo hacía imponente, alguien acostumbrado a tener el control absoluto. Su presencia era intimidante, y el hecho de que ella caminara a su lado con esa mezcla de cariño y complicidad hizo que su pecho se encogiera. Intentó mostrarse indiferente, respiró hondo, se acomodó la chaqueta y trató de enfocarse en otra cosa, pero era imposible. Cada palabra que ella intercambiaba con su esposo, cada risa, cada gesto de cercanía, era un recordatorio cruel de lo que había perdido. Lo que había sido suyo, aunque por un tiempo breve, ahora estaba más allá de su alcance. La imagen de ellos dos juntos lo dejó paralizado por unos segundos, como si el mundo hubiera decidido detenerse solo para mostrarle que él ya no tenía un lugar allí. Se obligó a moverse, a caminar entre los invitados, a saludar con una sonrisa que no sentía, pero cada paso lo llevaba más cerca de ella y, paradójicamente, lo hacía sentir más atrapado en su propia impotencia. Quiso acercarse, pero su mente le recordaba lo inevitable, no podía competir con un hombre que no solo tenía poder y dinero, sino la capacidad de protegerla de cualquier amenaza externa. La idea de que él no tenía ningún control sobre la situación lo llenó de frustración y rabia contenida. Aún así, sus ojos no podían apartarse. Observaba cómo ella hablaba, cómo movía las manos al contar algo gracioso, cómo su risa llenaba el espacio a su alrededor. Todo en ella parecía perfecto, hasta que escuchó una palabra que lo hirió como un cuchillo invisible: «Este fue mi primer amor, pero ya es parte de mi pasado». La escuchó decirlo con una mezcla de ternura y firmeza, y por un momento, sintió que todo el aire se le escapaba. Quiso acercarse, hablar, confesar lo que todavía sentía, pero no lo hizo. La escena que se desarrollaba frente a él estaba fuera de su alcance, y cualquier movimiento podría arruinar la mínima dignidad que le quedaba. Se quedó allí, inmóvil, observando cómo su vida perfecta, o al menos lo que él creía perfecta, se desmoronaba de nuevo ante sus ojos. La sensación de pérdida era más intensa que cualquier tristeza que hubiera experimentado antes. Esta vez, no era un divorcio, era un recordatorio de que el mundo había seguido girando sin él, que ella había encontrado un camino distinto y que él no tenía poder alguno para detenerlo. Mientras trataba de recomponerse, recordó los años que pasaron juntos. Los momentos felices, las discusiones, las promesas rotas, los sueños compartidos. Todo parecía tan lejano ahora, como si perteneciera a otra persona, a otra vida que ya no le pertenecía. Y sin embargo, el dolor era tan real que podía sentirlo en cada latido del corazón, en cada respiración contenida. Esa noche, al regresar a casa, no podía dejar de pensar en ella. Se sentó frente a su escritorio, mirando la ciudad iluminada desde la ventana, tratando de entender cómo podía alguien avanzar tan rápido mientras él seguía atrapado en el pasado.
La imagen de ella con ese hombre rico y poderoso se repetía una y otra vez en su mente. Se preguntaba cómo había podido cambiar tanto, cómo había encontrado un mundo que él ya no podía tocar. Y entonces algo inesperado sucedió. Mientras revisaba su correo, encontró un mensaje de ella. No era un mensaje largo, ni romántico, ni siquiera amistoso. Solo unas pocas palabras: si quieres hablar, nos vemos en el parque a medianoche. Solo tú entenderás. Su corazón dio un vuelco. ¿Por qué lo llamaba ahora, después de tanto tiempo, después de haber seguido su vida? La mezcla de miedo y esperanza lo llenó por completo. Sabía que no podía ignorarlo, pero también sabía que cualquier paso en falso podía tener consecuencias imprevisibles. Durante las horas previas al encuentro, su mente se llenó de escenarios posibles. ¿Era un simple reencuentro? ¿O había algo más que él desconocía? Cada minuto que pasaba aumentando la tensión, la ansiedad lo consumía. Su instinto le decía que debía ser cauteloso, que el mundo que ella había elegido no era un mundo seguro. El multimillonario que ahora era su esposo no era solo un hombre de negocios exitoso, había algo en su forma de moverse, en su manera de observar a las personas, que sugería que podía ser implacable si alguien se atrevía a interferir. Cuando finalmente llegó al parque, la vio desde la distancia. La noche era fría, y la luz de los faroles dibujaba sombras que hacían que todo pareciera más misterioso. Ella estaba sola, pero su postura denotaba nerviosismo, un miedo sutil que él no había visto antes. Al acercarse, notó que su mirada buscaba algo más que su presencia, buscaba protección, y quizás, una esperanza que él solo podía ofrecer. «Gracias por venir», dijo ella, su voz baja y casi temblorosa. «No podía decírtelo por mensajes, él lo vigila todo. No sabes lo que he tenido que soportar». Él la miró con atención, tratando de leer entre líneas, de entender el peligro que acechaba detrás de cada palabra. Todo indicaba que la situación era más compleja de lo que parecía, que su encuentro no era casual y que había algo que requería su intervención inmediata. El suspense lo envolvía. La mujer que una vez amó ahora estaba atrapada en un mundo de lujo y poder, pero también de secretos y amenazas. Su corazón latía con fuerza mientras procesaba la magnitud de lo que estaba por venir. Todo lo que había creído sobre su vida, sobre su crecimiento personal, sobre su aparente mejora, ahora parecía frágil frente a la realidad de lo que estaba viendo. Esta no era solo la historia de un amor perdido, era la historia de un peligro que él estaba a punto de enfrentar, un riesgo que podría cambiarlo todo, y una oportunidad para demostrar que todavía podía luchar por lo que una vez fue suyo. El aire de la noche estaba cargado de tensión. Cada sonido parecía amplificado, cada sombra parecía moverse, con intenciones propias, y mientras él la escuchaba, mientras trataba de comprender lo que estaba sucediendo, una sensación helada recorrió su espalda. Esta vez, las cosas no terminarían como antes. Esta vez, el reencuentro no era solo emocional, era un juego de riesgo y de poder, uno que podría redefinir su futuro y poner en peligro todo lo que él había intentado construir desde su separación. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Cada intento de concentrarse en su trabajo, en sus proyectos o en cualquier distracción se convertía en un esfuerzo inútil, porque la imagen de ella, sonriente y segura, junto al multimillonario, estaba grabada en su mente con una claridad insoportable. Revisaba las redes sociales, intentaba evitar las fotos de eventos, pero siempre encontraba alguna imagen que lo confrontaba con la realidad. Ella había seguido adelante, y él no tenía lugar en ese mundo. Cada gesto, cada mirada cómplice que compartían, lo llenaba de una mezcla de rabia, tristeza y un deseo imposible de ignorar. Decidió que no podía permanecer pasivo. No podía simplemente observar cómo alguien más disfrutaba de la vida que alguna vez compartieron. Empezó a investigar, con cautela, con el mismo cuidado que un hombre que sabe que cada movimiento puede ser observado. Descubrió detalles inquietantes: su ex no solo se había casado, sino que el hombre con quien compartía su vida ahora estaba involucrado en negocios que rozaban la ilegalidad. Aunque a simple vista parecía un filántropo impecable, sus conexiones y su influencia en la ciudad lo convertían en alguien intocable, alguien que podía manipular cualquier situación a su favor. Cada descubrimiento aumentaba la tensión. Cada pequeño detalle lo hacía darse cuenta de que había más en juego de lo que jamás había imaginado. Lo que parecía un simple reencuentro romántico se estaba transformando en un laberinto peligroso de secretos, poder y amenazas invisibles.
No podía confiar en nadie y al mismo tiempo sentía que debía hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. Una noche, mientras revisaba algunos documentos relacionados con los negocios de su ex esposo, recibió un mensaje de ella. No era directo, no era explícito, pero estaba lleno de urgencia. Hay cosas que no sabes. Necesito verte. Confía en mí. Su corazón se aceleró. Esta vez no había dudas, había peligro y no podía ignorarlo. Cada fibra de su cuerpo le gritaba que debía actuar con cautela, que no podía simplemente presentarse sin un plan. Cuando finalmente la vio en el evento privado, la tensión se volvió casi insoportable. La encontrarse cara a cara con ella, con la luz de los candelabros iluminando su rostro, hizo que todos los recuerdos del pasado regresaran con fuerza. Intentó saludarla con normalidad, pero su respiración se aceleró, y sus manos temblaron ligeramente. No esperaba verte aquí, dijo ella con una voz que contenía tanto sorpresa como nerviosismo. Él apenas pudo responder, intentando ocultar la mezcla de emociones que lo atravesaba, deseo, miedo, frustración y la certeza de que estaba a punto de entrar en un juego mucho más grande que él. Pero antes de que pudiera decir algo más, el multimillonario apareció. Sus pasos eran silenciosos pero firmes y su mirada parecía atravesar todo lo que había entre ellos. Sonrió, pero era una sonrisa fría, calculadora, que no admitía discusión. «Qué sorpresa encontrarte aquí», dijo con un tono que no dejaba lugar a dudas sobre su control. Él sintió un escalofrío recorrer su espalda. No solo estaba frente a un hombre poderoso, sino frente a alguien que podía anticipar cada uno de sus movimientos y neutralizarlos antes de que siquiera los intentara. Esa noche, mientras regresaba a casa, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que había entrado en un territorio desconocido y peligroso. Su mente repasaba cada palabra, cada gesto, cada detalle que había observado, buscando pistas, señales que le dijeran cómo podía actuar sin poner en riesgo a ella. Y entonces llegó el sobre anónimo. Lo encontró sobre su escritorio, sin remitente, con una fotografía dentro, ella, sola, con una mirada que mezclaba miedo y súplica. Y un mensaje que heló su sangre: si quieres ayudarme, hazlo antes de que sea demasiado tarde. El mensaje lo obligó a reaccionar. No podía quedarse inmóvil, no podía permitir que el tiempo siguiera pasando mientras ella estaba atrapada en esa situación. Comenzó a planear con meticulosidad, estudiando cada detalle de su vida actual, cada movimiento del multimillonario, cada patrón que pudiera ser útil. Cada conversación que lograba tener con ella era medida y silenciosa, llena de tensión y de palabras que ocultaban significados más profundos. Era como si ambos jugaran un juego de ajedrez invisible donde cada movimiento debía anticipar el siguiente y cada gesto podía tener consecuencias inesperadas. Durante los días siguientes, la tensión aumentó. Él comenzó a notar pequeñas grietas en la fachada perfecta que ella mostraba al mundo. Gestos sutiles, miradas de ansiedad, mensajes escondidos que solo él podía interpretar. Cada hallazgo lo llenaba de una mezcla de esperanza y miedo, esperanza porque podía haber una oportunidad para protegerla, miedo porque cualquier error podía ser fatal. Una noche decidió confrontarla en un lugar seguro, lejos de miradas indiscretas. La encontró en un pequeño café cerrado al público, un lugar que ella había elegido con cuidado. «No puedo seguir así», le dijo ella con voz temblorosa, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Él no es lo que parece, y si lo descubres, no solo nos arruinará a nosotros, sino a todos los que nos rodean. Él entendió entonces que el peligro era real, que no se trataba solo de su amor perdido, sino de algo mucho más grande y amenazante. El suspense se intensificaba con cada palabra. Ella describió situaciones que revelaban la verdadera naturaleza del multimillonario, negocios turbios, influencias oscuras, una red de control que lo hacía casi imposible de enfrentar directamente. Cada revelación lo llenaba de urgencia y desesperación, pero también de claridad. Debía actuar, debía encontrar una forma de salvarla sin alertarlo, sin poner en riesgo a nadie más. Esa misma noche, mientras regresaba a su hogar, comenzó a planear los siguientes pasos. Sabía que cada movimiento debía ser calculado con precisión, que no podía confiar en nadie y que la paciencia era clave. Todo lo que había aprendido sobre ella, sobre su vida y sobre la red de poder que lo rodeaba, debía usarse con cuidado. Su mente no descansaba, cada hora que pasaba lo acercaba más a un enfrentamiento inevitable.
Al día siguiente empezó a moverse con cautela, observando desde lejos, recopilando información, buscando patrones en los comportamientos del multimillonario. Cada encuentro público, cada evento social, cada interacción con empleados y socios del esposo era una pieza de un rompecabezas que debía resolver antes de que fuera demasiado tarde. La tensión era constante, casi palpable, como si el aire a su alrededor estuviera cargado de electricidad. Mientras lo hacía, comenzó a notar detalles que antes había pasado por alto: la forma en que el multimillonario miraba a su ex, la manera en que controlaba los espacios a su alrededor, la manera en que sus palabras podían alterar la actitud de cualquier persona presente. Todo indicaba que no estaba tratando con un hombre común, estaba tratando con alguien que podía anticipar cada uno de sus movimientos y neutralizarlos antes de que siquiera los intentara. A pesar del miedo y la incertidumbre, él sentía que no podía retroceder. Cada día que pasaba, cada segundo que ella estaba atrapada en ese mundo, aumentaba la urgencia de actuar. Debía encontrar una forma de protegerla, de crear una salida, de devolverle la libertad sin provocar un enfrentamiento directo que pudiera ser catastrófico. Esa noche, recibió otro mensaje de ella. Esta vez más urgente, más desesperado: él sospecha. Debes moverte antes de que nos descubra. No hay tiempo. La adrenalina lo recorrió. Todo lo que había planeado hasta ahora debía acelerarse, cada movimiento debía ser más rápido, más preciso. No podía permitirse errores, no podía permitirse fallar. El peligro estaba ahora a la vuelta de la esquina, y la línea entre lo que podía y no podía hacer se volvía cada vez más tenue. Cada decisión, cada paso, cada palabra tenía un peso enorme. Él sabía que estaba entrando en un juego mucho más grande de lo que había anticipado, un juego donde el amor, el riesgo y la supervivencia se entrelazaban en un equilibrio peligroso. Mientras observaba la ciudad desde su ventana, pensando en los próximos movimientos, entendió que la situación no era solo una prueba de astucia, sino también de coraje. Cada segundo contaba, cada acción podía ser decisiva. Y, aunque el miedo lo acechaba, también sentía un impulso renovado, una determinación silenciosa. No podía dejar que ella cayera en las manos de alguien que la veía solo como un trofeo, un objeto, un medio para alcanzar poder. El suspense alcanzaba su punto máximo, y la pregunta que lo perseguía a cada instante era clara: ¿podría salvarla antes de que fuera demasiado tarde, o sería su amor pasado condenado a observar impotente cómo el mundo que ambos conocían se desmoronaba alrededor de ellos? Cada decisión que tomara, cada movimiento que planeara, podría acercarlo a la libertad o empujarlo directamente al abismo. Y mientras la noche avanzaba, y las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia, él sabía que el verdadero juego apenas comenzaba, que el enfrentamiento con el multimillonario y la carrera por proteger a la mujer que todavía amaba sería más peligroso, más impredecible y más emocionante de lo que jamás había imaginado. El peligro ya no era abstracto, era palpable, real, y estaba justo frente a ellos. Cada noche que él pasaba observando, planeando y calculando, solo aumentaba la sensación de que el tiempo se estaba agotando. La mujer que amaba estaba atrapada en un mundo de lujo, pero también de secretos y amenazas invisibles, y él era la única persona capaz de ofrecerle una salida. Todo comenzó a complicarse cuando ella dejó de poder comunicarse libremente. Cada mensaje estaba lleno de riesgo, y cada encuentro debía ser planeado con extremo cuidado. Cualquier error podía alertar al multimillonario, un hombre acostumbrado a controlar todo y a todos. Su vida era una mezcla de negocios legales y oscuros, conexiones que le otorgaban un poder casi absoluto. Pero detrás de esa fachada impecable, él descubrió grietas, señales de tensión y debilidad que podían ser explotadas, si era lo suficientemente audaz. Decidió que el primer paso era acercarse sin ser detectado. No podía enfrentar al multimillonario directamente, sería suicidio. Así que comenzó a observar desde la distancia, registrando cada movimiento, cada patrón, cada rutina que pudiera darle ventaja. Sabía que cada paso en falso podía ser catastrófico, no solo para él, sino también para ella. La presión lo mantenía alerta, su mente funcionaba como un radar, captando cada detalle y anticipando cada movimiento de su adversario. Una noche, después de semanas de observación y preparación, recibió un mensaje desesperado: él sospecha. Necesito salir de aquí esta noche. La urgencia en sus palabras lo impulsó a actuar. Cada segundo contaba, cada decisión era crucial.
Sabía que esta podía ser la última oportunidad para liberarla del peligro que la rodeaba. Se encontró con ella en un lugar apartado, lejos de la vista de cualquier empleado o invitado. La vio, y su corazón se aceleró al notar el miedo en sus ojos, el mismo miedo que él había intuido desde su primer reencuentro. «No podemos esperar más», dijo ella con voz temblorosa pero firme. «Él sabe que algo está pasando. Si no hacemos esto ahora, será demasiado tarde». Él asintió, comprendiendo que lo que iba a hacer no era solo un acto de amor, sino una lucha por la supervivencia. Su plan era simple en teoría pero peligroso en ejecución, debía sacarla del edificio sin alertar al multimillonario, evitar cualquier vigilancia y llevarla a un lugar seguro donde pudieran planear el siguiente paso. Cada movimiento debía ser calculado al milímetro. Cada segundo perdido podría significar el fracaso. La tensión era tan intensa que podía sentirla en el aire como si el mundo mismo contuviera la respiración esperando el desenlace. Cuando llegaron al estacionamiento, se encontraron con un obstáculo inesperado. Uno de los guardaespaldas del multimillonario estaba haciendo rondas más frecuentes de lo habitual. El corazón de él latía con fuerza mientras buscaba una ruta alternativa. Cada sombra, cada vehículo, cada objeto era evaluado rápidamente como posible cobertura o amenaza. Finalmente, encontraron un acceso secundario, un viejo pasillo de servicio que conectaba con la salida trasera del edificio. Cada paso que daban era silencioso, calculado, pero la sensación de que podían ser descubiertos en cualquier momento los mantenía al borde de la desesperación. Al salir al exterior, la noche parecía más oscura y peligrosa que nunca. La ciudad, que normalmente ofrecía una sensación de libertad, ahora se sentía como un laberinto lleno de ojos invisibles. Sabían que no podían detenerse, que cada minuto era crítico. Mientras corrían hacia el lugar seguro que él había preparado, escucharon pasos detrás de ellos. Su corazón se detuvo por un instante. El multimillonario había notado su ausencia antes de lo que esperaban. La adrenalina los impulsó a acelerar el paso, a tomar riesgos que normalmente habrían evitado. Finalmente llegaron a un edificio abandonado que él había seleccionado previamente. Allí, entre sombras y paredes cubiertas de polvo, pudieron finalmente detenerse un momento. Ambos respiraban con dificultad, el miedo y la adrenalina mezclándose en cada inhalación. Pero sabían que esto era solo el comienzo. El multimillonario no iba a permitir que nadie desafiara su control, y cada segundo de calma era solo un respiro temporal antes del enfrentamiento final. Mientras planeaban su siguiente movimiento, ella le contó lo que había descubierto sobre él: negocios ilegales, amenazas a socios, una red de manipulación que le permitía controlar a todos a su alrededor. Cada detalle lo llenaba de indignación y miedo. Era un hombre peligroso, inteligente y despiadado, y ellos debían ser aún más astutos para enfrentarlo. No había margen de error. Cada decisión, cada movimiento, debía ser perfecto. Pasaron los días siguientes moviéndose con cautela, recolectando información, preparando estrategias, cada paso más arriesgado que el anterior. Él se convirtió en un maestro del sigilo y la observación, mientras ella ofrecía información crítica sobre la rutina del multimillonario y las grietas en su seguridad. Cada noche estaba llena de suspense, de miedo y de planes que podían cambiar en un instante. La tensión entre ellos también aumentaba, el amor que todavía sentían se mezclaba con la urgencia de sobrevivir. Una noche decidieron que era momento de confrontarlo. No podían seguir escondiéndose, no podían permitir que él siguiera controlando sus vidas. Prepararon una emboscada sutil, utilizando información que habían recopilado durante semanas. Su objetivo no era destruirlo, sino exponerlo, revelar su verdadera naturaleza sin poner en riesgo a personas inocentes. Cada detalle fue cuidadosamente planeado: rutas de escape, cámaras de seguridad, posibles testigos. Todo debía ser perfecto. El día de la confrontación llegó. Se infiltraron en un evento organizado por el multimillonario, utilizando disfraces y rutas alternas. Cada paso estaba cargado de tensión, cada mirada a su alrededor era evaluada, cada gesto era medido. Finalmente, lograron acercarse lo suficiente para ejecutar su plan: un sistema de pruebas y documentos que revelarían los secretos del multimillonario y lo obligarían a perder su control. Pero justo cuando estaban a punto de actuar, el multimillonario apareció inesperadamente frente a ellos. Su sonrisa era fría, calculadora, y sus ojos brillaban con la certeza de que había anticipado cada movimiento.
La adrenalina los recorrió por completo, cada segundo se convirtió en un desafío de ingenio y reflejos. Él debía pensar rápido, proteger a ella y asegurar que la información crítica no cayera en manos equivocadas. El enfrentamiento fue intenso. Palabras cortantes, amenazas veladas, movimientos estratégicos. Cada acción estaba cargada de riesgo y cualquier error podría ser fatal. Pero su determinación era más fuerte que el miedo. Cada gesto suyo estaba calculado, cada palabra cuidadosamente elegida para manipular, distraer y ganar tiempo. Su objetivo era claro, exponer al multimillonario y garantizar la seguridad de ella sin sucumbir al pánico. Finalmente, gracias a su ingenio y valentía, lograron exponer los secretos del multimillonario frente a los invitados y aliados más cercanos. La sorpresa fue absoluta, nadie esperaba la revelación, y el poder del hombre se desmoronó en cuestión de minutos. Las autoridades, ya alertadas previamente con pruebas recopiladas por ellos, llegaron para asegurar la situación. Todo el mundo quedó paralizado ante la caída del aparentemente invencible multimillonario. Ella lo miró con incredulidad y alivio. El miedo y la tensión de semanas desaparecieron en un instante, reemplazados por la liberación y la gratitud. Él respiró hondo, sabiendo que habían logrado lo imposible, sobrevivir, enfrentarlo y ganar, sin perderse en el proceso. La ciudad seguía viva, pero ahora ellos también, más fuertes, más unidos y más conscientes de la fragilidad de la vida y del poder que podía tener la determinación cuando se combinaba con el amor. En los días siguientes, reconstruyeron su relación. No era solo amor, era complicidad, respeto y la certeza de que podían enfrentar cualquier peligro juntos. Habían pasado por el miedo, por la tensión y por el riesgo extremo, y habían salido más fuertes. La experiencia los había cambiado para siempre, ahora entendían que el poder, la riqueza y la apariencia no eran nada comparados con la libertad y la capacidad de elegir su propio destino. Aunque el multimillonario había sido derrotado, la sensación de vigilancia persistía durante un tiempo. Sin embargo, cada paso que daban juntos reforzaba la confianza y la determinación de que ya nada ni nadie podía controlarlos de la misma manera. Su amor había sido puesto a prueba de la manera más extrema, y había sobrevivido. La historia que comenzó con pérdida, miedo y desesperación culminaba en libertad, victoria y un futuro lleno de posibilidades. Al final, la ciudad que antes había sido un escenario de miedo se convirtió en un testimonio de su coraje. Cada calle, cada edificio, cada sombra parecía recordarles que habían enfrentado lo imposible y lo habían superado. Su relación, fortalecida por la adversidad, ahora podía avanzar sin ataduras, sin secretos y sin miedo. El suspense que había marcado su vida durante semanas se transformó en una lección sobre la fuerza del amor, la valentía y la astucia. Cada decisión, cada riesgo, cada instante de tensión los había llevado a comprender que nada en la vida se logra sin sacrificio, pero que los sacrificios valientes siempre pueden conducir a la libertad y a la verdadera felicidad. Mientras caminaban juntos al amanecer, dejando atrás la sombra del multimillonario y la amenaza que representaba, ambos sabían que nada volvería a ser igual. La experiencia los había marcado, los había enseñado a confiar en sí mismos y en el otro, y les había mostrado que incluso en las circunstancias más desesperadas, la esperanza y la determinación pueden abrir caminos que parecían imposibles. La historia, que había comenzado con la pérdida, el miedo y la desesperación, terminó con la victoria, la libertad y la promesa de un futuro juntos. Ellos habían enfrentado lo imposible, habían sobrevivido y, lo más importante, habían descubierto que el verdadero poder no reside en la riqueza ni en la influencia, sino en la capacidad de luchar por lo que uno ama, incluso cuando todo parece perdido. Y mientras el sol iluminaba la ciudad, sus manos entrelazadas simbolizaban no solo el amor que todavía sentían, sino la fuerza que habían ganado juntos, la certeza de que ningún peligro ni amenaza volvería a separarlos jamás.